mucho se ha culpado a Hamás de que ellos son el detonante de toda esta ola de ataques que ha hecho Israel. Y Hamás pide en sus condiciones que el pueblo israelí libere al pueblo palestino. Hamás nació en los años 90. Nosotros estamos en ocupación acá, el pueblo palestino, desde el 48. Y cada vez es más grande y más fuerte y más reprimidora la ocupación. No creo que Hamás sea el culpable de todo lo que está pasando acá. Israel dice que tiene el derecho de defenderse, como lo tiene todo Estado, pero yo entiendo una cosa, no confundamos el derecho a defenderse y el otro el derecho a seguir conquistando y ocupando territorios que no le pertenecen, según convenciones y decretos internacionales. Y ellos se escudan en el terrorismo, que en el fondo viene a ser una resistencia, porque yo creo que cualquier persona o individuo que se siente pasado a llevar, tarde o temprano explota, y es inevitable. Ha pasado en todas las etnias, en todos los pueblos, en todas las luchas, que el ocupado, tarde o temprano, termina por rebelarse para tratar de liberarse. Porque no hay seguridad en la mitad de la carretera. Si nos toca las sirenas tenemos que bajar con los niños y tirarnos al suelo. Es una situación un poco complicada. Ahora justo suena la alarma. Ven. Ay, mierda, no puse para la puerta. Ahora está sonando la alarma y mi hija está con mis papás que son sordos. Yo voy a tener que cortar porque les tengo que avisar a mis papás que está sonando la alarma. Estoy acá en un Heder Bitajón. El Heder Bitajón está hecho de betón. Está hecho de betón porque si cae en la casa, acá no pasa nada. Tenemos que quedarnos acá otros 10 minutos. Acá en el Heder. Bueno, los dejo porque tengo que llamar a mis papás para ver a dónde están mis hijas. Espero que haya paz y que esto se termine pronto. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos al Informante. No fue fácil, la verdad, conseguir estos testimonios. Los vamos a seguir revisando a lo largo del programa porque hemos logrado conseguir más. Pero así como no fue fácil obtenerlos, la verdad es que tampoco fue fácil armar este programa. Durante las últimas 48 horas prácticamente hemos tenido que sostener una serie de conversaciones y hasta negociaciones para poder conseguir sentar en una misma mesa a 4 personas a conversar sobre este tema. Esto es un reflejo, por supuesto que a escala, guardando toda proporción, lo que le ha costado también a la comunidad internacional sentar en una misma mesa a israelíes y palestinos para conseguir dialogar y obtener la paz. Bueno, finalmente tenemos aquí a 4 interesantes profesionales que vienen a hablar en sentido propio, es decir, se representan a ellos mismos, no a una comunidad, no a una organización en específico. Los voy a presentar a continuación y les quiero agradecer desde ya que estén con nosotros. Rodrigo Gendelman, periodista, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Marco Colodro, filósofo. Max, tú sabes, no por ser la costumbre. Max, buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también Jorge Baradit, escritor. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Mladen Yopo, doctor en ciencia política. Gracias por estar aquí, Mladen. ¿Qué tal? Buenas noches. En el día número 15 de los bombardeos, la verdad, hay varias cosas que decir. En Gaza se están contabilizando por sobre los 600 los muertos. Se sabe que hay 3.700 personas heridas y la cifra, además, incluye un porcentaje de niños bien importante. Hay que decir también que por su parte Israel tiene 2 civiles muertos, oficialmente así confirmado por su gobierno, 27 soldados fallecidos y 1 desaparecido y se presume secuestrado por Hamás. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha sido explícito en esta frase que de hecho nos va a acompañar durante el programa. Paren de pelear, empiecen a hablar. Y a pesar de que incluso las líneas aéreas han suspendido sus vuelos sobre Israel, hay informaciones tímidas, tenues, pero que aparecen y que dan cuenta de una mínima posibilidad de poder comenzar el diálogo. Al menos la conversación aquí la vamos a tener esta noche en El Informante. Voy a comenzar contigo, Mladen, más allá, por supuesto, de la solidaridad humana, que es siempre muy importante y que ha generado múltiples reacciones.
¿Por qué se pone en particular tanta atención, crees tú, a esta guerra en específico en circunstancias que también hay otras guerras que se están desarrollando en el mundo? Por varias razones. Yo creo que primero que nada porque es una zona geoestratégica que tiene que ver con recursos. Es una guerra que es prolongada en el tiempo, no una guerra nueva, digamos. Ha tenido varias escaramuzas que han involucrado a más de un país, han habido varios conflictos. Hay un tema humanitario muy fuerte, digamos, dado, digamos, reivindicaciones nacionales, ancestrales, donde hay resoluciones, decenas de resoluciones de Naciones Unidas, digamos, que ha involucrado a lo que es el principal organismo multilateral, en este caso Naciones Unidas, con resoluciones diversas desde la 181, la 242, es decir, de distinto tenor, reivindicando los derechos de los pueblos a coexistir de alguna forma, respetándose mutuamente. Es decir, yo creo que los ingredientes ha sido parte, ¿no es cierto?, del conflicto global de la Guerra Fría en un momento determinado, con postura, ¿no es cierto?, de las dos superpotencias, la ex Unión Soviética y Estados Unidos, con sus aliados primordiales, de alguna forma, enfrentándose en zonas periféricas, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que tiene un componente global que la hace un conflicto tremendo, por una parte, ¿no es cierto?, irrelevante la otra en términos un poco del juego del poder mundial en general. Max, esta pregunta es compleja porque tiene varias respuestas, pero la tuya, ¿cómo se generó realmente este conflicto? Al día de hoy lo que estamos viendo, no en particular la situación de este momento, porque esta tiene una explicación, sino que más bien en términos globales. Bueno, en términos generales, este conflicto parte el año 48 a partir de una resolución de Naciones Unidas que decide dividir un territorio para distribuirlo entre dos comunidades. Y esa resolución no fue aceptada por una de las partes, que fue básicamente el mundo árabe y los palestinos en particular. Y a partir de eso se inicia un conflicto que ha tenido etapas relativamente largas de una paz o de una estabilidad relativa, pero que se ha mantenido en el tiempo y donde básicamente lo que hay es una guerra territorial. Te hago la misma pregunta a ti entonces, Jorge. ¿Dónde se origina este conflicto? Porque el mundo árabe también plantea que, en estricto rigor, no necesariamente esa es la razón por la cual surge esta situación. Lo primero es, no pertenezco a ninguna de las dos colonias y quiero pedir disculpas por opinar por un tema que es complicado, que tiene sangre de por medio. No es fácil que alguien venga desde fuera a dar su opinión. Me gustaría partir diciendo, tratando de agregar algo a lo que mencionaron recién. Lo que ha ocurrido es una especial énfasis, una especial importancia, un especial ojo puesto del mundo en este conflicto, en particular ahora, por redes sociales, por el empoderamiento ciudadano, por la característica, la nota que ha tenido este empoderamiento ciudadano en los últimos 3-4 años, con énfasis en la oposición a los poderes. Entonces tenemos un conflicto que se ve como un gran poder, una enorme fuerza, el quinto ejército más poderoso del mundo, me parece, en oposición a civiles, en oposición a niños, con víctimas, niños, ancianos, mujeres. Me parece que ese es el tono, me parece que es lo que ha ido ocurriendo. Me parece que Israel está perdiendo un poco la guerra mediática también. Las declaraciones de Netanyahu hace unos días atrás diciendo que jamás había utilizado cadáveres muy telegénicos, ¿no?, para apoyar su postura, da un poco la nota. Es una guerra que se está peleando además mediáticamente y en ese sentido la está perdiendo. Ahora, vuelvo a la pregunta que le hacía a Max recién. Según tu interpretación, ¿cómo se genera realmente este conflicto? Bueno, es la ocupación, hay una frase que surge en conversaciones. ¿Cómo se llamaba este territorio antes de que existiera Israel? Se llamaba Palestina. ¿Qué tuvo que hacerse para instalar el Estado israelí? Desplazar gente. Los desplazamientos fueron, en algunos casos, bastante violentos. Nadie quiere que lo saquen de su territorio, nadie quiere terminar viviendo en territorios que no conoce o con recursos medrados con respecto a los que tenía. Creo que hay la raíz de este conflicto es clara, es una ocupación, es un desplazamiento de un pueblo que está en resistencia. Rodrigo, en tu interpretación, misma pregunta. Bueno, siguiendo el argumento histórico, digamos, que da Max en el año 48, hay una resolución, hay una partición, hay un espacio que se da a Palestina, otro espacio que se da, ¿cierto?, a Israel, básicamente además constituido por muchos inmigrantes que vienen justamente del holocausto nazi y que buscan un espacio, digamos, para su seguridad. Naciones Unidas, digamos, toma esta decisión, se hace esta partición
Y, como decía Max perfectamente, hay una parte que no lo acepta y de ahí empieza una escalada de guerra, 48, 56, 67, 73, después Líbano y así, y hay varias más, digamos, pero esas son las principales. El punto es interesante que muchas veces uno escucha al lado palestino hablar de que Israel no cumple las resoluciones de la ONU. Es una crítica muy fuerte que se hace. Si Israel cumpliera las resoluciones de la ONU, este conflicto hoy día no estaría así, no sé. Pero cuando se habla de la resolución de la ONU que le dio a Israel un pedazo, digamos, de ese territorio en forma institucional, eso, o sea, si queremos que si la ONU es el instrumento válido y es el argumento que usamos, creo que tenemos que usarlo para ambos lados. Y en ese sentido creo que hay que ser un poco más consecuente de ambas partes. Yo soy bastante crítico, y aprovecho de decirlo, por una parte de Hamas, que me parece un movimiento tremendamente peligroso y fundamentalista, pero también soy bastante crítico de algunos miembros que integran la derecha israelí. Yo tengo una visión, yo probablemente si viviera en Israel sería un judío, un israelí más de izquierda y no uno que apoya 100% a su gobierno. Yo tuve la oportunidad de vivir en Israel en el año 88. Un día después, o sea, un año después de la intifada. Cuando empezaba realmente la primera intifada, y yo estuve protestando en territorios ocupados en ese momento contra el gobierno de Israel. A mí me interesaba mucho venir a este programa, y yo sé que tenemos más espacio para conversar otras cosas, para mostrar que aquí no hay solamente dos esquinas, no hay un boxeador de un lado y otro del otro, no hay solamente buenos o malos, negro y blanco. Acá hay muchos matices, acá hay muchos judíos que queremos la paz y que nos interesa mucho lo que pase y lo que sigue pasando y lo que ha pasado. Hay muchos judíos que sentimos mucho dolor por lo que está pasando hoy día con el pueblo palestino, pero que también estamos tremendamente preocupados, por ejemplo, de la posición que tiene la Federación Palestina en Chile, que es un grupo, no representa a todo el mundo, respecto de la línea fundamentalista de Hamas. Entonces, los matices acá son importantes. Eso me interesa justamente ahondar un poco. Déjame tomar parte de tu última respuesta y preguntarle de vuelta a Mladen, porque dice Rodrigo que si se respetara la resolución de la ONU las cosas serían distintas, pero al mismo tiempo también los palestinos dicen que los territorios asignados por la ONU en 1948 no son los territorios que están ocupando los palestinos, sino que ellos están reducidos al mínimo, si lo comparamos con el mapa precisamente de fines de la década del 40. Un par de precisiones creo que es importante, porque esto estuvo un territorio que estaba dominado también por el Imperio Inglés. Así, el Imperio Británico. Y los ingleses de alguna forma también jugaron un poco un papel por el retorno de algunos judíos israelíes, ¿no es cierto?, a lo que es el territorio que era de Palestina en ese momento. Después de promesas que se hicieron tras el enfrentamiento del Imperio Turco. La segunda cosa es que la ocupación del territorio palestino también fue una ocupación violenta. No fue una ocupación pacífica, no fue una situación, porque incluso rabinos en un momento determinado, en el año 32, fueron asesinados por sectores sionistas, Chamín, digamos, el rabino Chamín, entre otros, que estaba conversando con los árabes, digamos. Es decir, hubo un sentido de violencia instaurado tempranamente, el Irgun, ¿no es cierto?, con Begin, ¿no es cierto?, y las matanzas de Yassin, estuvieron en el contexto. Entonces, yo creo que no es bueno en el fondo de repente. Es cierto lo que dices tú en términos que hay una resolución que es la 181 que separa el territorio en dos, dando la capital a Jerusalén, repartiéndola en tres, ¿no es cierto? Una parte para los palestinos, una parte para los israelíes y una parte de patrimonio común de la humanidad. Y que no fue aceptada por el mundo palestino en ese momento. Pero el mundo palestino de alguna forma en ese momento sentía que había salido de una ocupación para pasar a otra. Y que no era un sentimiento menor. Yo creo que en el fondo, más allá de los derechos históricos, que ese es otro tema distinto, más allá del derecho a los estados a poseer, ¿no es cierto?, un territorio, es decir, yo creo que eso es otra cosa distinta. Aquí estamos hablando de elementos que se van dando a partir de la confluencia de elementos nacionales con temas, ¿no es cierto?, de alguna forma que tienen que ver con las potencias globales, digamos. Entonces, es un tema mucho más que en el fondo no pasa solamente por un problema de voluntad. Me quiero acercar ahora, porque Jerusalén lo voy a dejar un poco más adelante, porque hoy día no es exactamente el objeto de la discusión, pero siempre está en el epicentro también del debate y de las reivindicaciones de ambos pueblos. Pero me gustaría mirar ahora qué es lo que está ocurriendo en particular en Gaza y cómo habría que interpretar. Insisto, ya vamos a ir a lo actual, es decir, lo que gatilló el enfrentamiento ahora, que comenzó hace un poco más de un mes y que ha provocado además esta situación. Pero, ¿quién manda en Gaza? Max. ¿Puedo hacer una salvedad, un comentario previo? Sí, por supuesto. Estábamos hablando del tema histórico. Siéntase con toda la libertad y interrumpirse. Sí, y Rodrigo mencionaba el tema de los matices. Y yo creo que si hay un gran matiz en este conflicto, y lo ha habido sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, es el matiz entre la OLP y Hamas, sin ninguna duda.
Hace más de 20 años, el año 92, se inició en Oslo un proceso de paz muy importante, en el cual la OLP finalmente, con Yasser Arafat a la cabeza, decide iniciar un proceso de negociación con Israel, reconociendo la legitimidad de la existencia del Estado de Israel y, por lo tanto, estando dispuesto a sentarse a una mesa, a resolver diplomática y políticamente Perdona este que le conflicto. agregue también Isaac Rabin, entonces primer ministro de Israel, reconociendo que Yasser Arafat era representante Sin duda. completo del pueblo palestino, que también había un reconocimiento mutuo, razón por la cual, entre otras, se ganan ambos, junto a Shimon Peres, el Premio Nobel de la Paz años después. Y que posteriormente fue asesinado. Sí, punto, Y esa- que vamos a ir en un momento más. Y esa es una de las razones por las cuales la situación que hoy día se vive, por ejemplo, en la Cisjordania, que es la zona donde vive la mayoría de los palestinos en el día de hoy y que está gobernada por la OLP, por Al-Fatah, es completamente diferente a la situación de guerra y de intolerancia que se vive en la Franja de Gaza, donde gobierna Hamas, que es un grupo islámico que tiene una convicción de que su objetivo principal es la destrucción del Estado de Israel y de que el único objetivo, la única manera de llegar a su objetivo es la lucha armada. Ya, vuelvo entonces sobre la Franja de Gaza porque efectivamente Cisjordania tiene una condición distinta, aunque ya la vamos a abordar y me gustaría de hecho aprovechar de ver el mapa también, porque yo creo que estamos hablando de algo que creo que es bueno graficarlo de esta forma entonces y acercarnos, mirado desde arriba, dónde se encuentra efectivamente la zona que está en disputa y estamos viendo precisamente Israel, Cisjordania, Egipto, Jordania y Siria, que además son zonas que han tenido sus propios conflictos, un tema que vamos a abordar en un segundo más también, pero ahí estamos viendo precisamente Gaza, donde se encuentra la zona que además ha estado en la disputa en estos momentos, y la franja, lo que representa estos 360 kilómetros cuadrados, que la verdad es que son bastante pequeños. Estamos hablando aquí en la práctica de una franja, sí, una franja 45 por entre 6 y 10 kilómetros, ¿no? 120 kilómetros Claro. cuadrados. Más o menos el tamaño de Antofagasta, el tamaño completo de Israel, para que se hagan una idea. Yo creo que a veces sirve ese ejemplo. Con 1.800.000 personas adentro, Claro, digamos. así es. Si es que no la zona más poblada hoy del mundo. Perdón, yo me refería a Israel completo a la comparación con Antofagasta. Sí, por supuesto. No a Gaza. No, Gaza es Israel con 6 millones de habitantes entre judíos, árabes, palestinos, sí, por si hay alguna rusos, confusión, etc. Gaza en lo rojo y los territorios, los lugares rojos también que se ven ahí en Cisjordania es lo que según la prensa internacional hoy día describe, es lo que está ocupando en estos momentos el pueblo palestino. Voy a hacer esta pregunta, entonces a este lado de la mesa te pregunto a ti, Jorge, en tu interpretación o según lo que tú entiendes, ¿quién hoy día administra, domina y controla Gaza, la franja de Gaza? Claramente jamás. Me parece que tú estás en lo correcto, es una facción bastante más agresiva que la OLP o que Al-Fatah y está en pie de guerra. Ahora, ¿por qué? Siempre hay que preguntarse por qué. Hay que preguntarse por qué. Es un sector que está guetizado, es un sector que está excesivamente controlado, está ocupado. La opresión, lo que tiene que vivir la gente en la Franja de Gaza es inhumano. Esa es la manera como se describe. Hoy día no podría sobrevivir sin la ayuda internacional. Están siendo bombardeados por misiles teledirigidos, están siendo atacados poblaciones civiles, están muriendo sus niños. No me parece que hay que ver a Hamas como parte... Es parte del problema, pero no me parece que haya que verlo como uno de los causantes. Me parece más bien que es un síntoma. Ya, porque una de las argumentaciones que ha entregado Israel para explicar parte de este conflicto en la actualidad es que dice que después de que ellos, esta es la argumentación que entrega Israel, devolvieron unilateralmente la franja de Gaza a los palestinos 2 años después de que ocurriera ese hecho, el 2005, el 2007, jamás se hace el control y provoca una situación que es la que inicia los bombardeos persistentemente hacia Tel Aviv y otros lugares de Israel. Sí. ¿Qué opinión tiene respecto de esa argumentación que entrega Israel? Que no excluye lo que te acabo de decir. Sigue siendo una ocupación violenta, siguen siendo intervenciones que agreden civiles, siguen las consecuencias produciendo más odio, más rechazo a la ocupación. ¿Sabes qué pasa? Que finalmente razones van, razones vienen. Hay razones sobre las razones que ya la situación no hay cómo justificarla sobre esa base. Es una situación que está viviendo población civil inhumana, que debe ser detenida de alguna manera, y claramente los que están dirigiendo de ambos lados no están poniendo lo mejor de su parte. Te pregunto lo mismo, Mladen, pero además con un matiz respecto ahora sí lo que dicen los propios palestinos, que ellos no pueden tener el control de una zona que está sitiada, dicen ellos, por cielo, mar y tierra, y en la práctica, en el fondo, bloqueada. Y una de las cosas que ha pedido el mismo Hamas para determinar los ataques es que se termine ese bloqueo. Además está pidiendo, entre otros, la liberación de palestinos. Sí, son 6.000 palestinos que están presos en este momento, pero aparte de eso, cuando entregan Gaza, no entregan Gaza de verdad. Más bien es un territorio sin ninguna capacidad ni autonomía, digamos. Es decir,
Hoy día el Estado palestino no tiene autonomía, de verdad no la tiene. Y Gaza realmente es un gueto, o sea, hablemos directamente de un gueto. Es un gueto sitiado, es un gueto donde no hay agua potable para el 80% de la población, donde más del 43% de la población tiene menos de 14 años, o sea, son niños, no son gente adulta, donde la mayoría son personas civiles, no son de Hamás. Y yo creo que concuerdo, Hamás es una reacción a una situación. De alguna forma siempre la violencia va generando espirales de violencia, va trayendo, ¿no es cierto?, nuevos efectos de violencia. Y eso es lo lamentable en esta situación, porque al final es una suma cero. Porque los bombardeos hoy día van a traer más gente con pena, después que se va a transformar esa pena herida, después esa ira se va a transformar en violencia. Y así va sucediendo. O sea, el caso de Septiembre Negro, con la matanza, los terroristas que mataron a los deportistas en Múnich, ¿no es cierto?, 72, era gente que de alguna forma tenía relaciones con la matanza de Yassin, que de alguna forma la reivindicaba. O sea, yo no estoy justificando para nada que la violencia traiga violencia, que es otra cosa completamente distinta, pero naturalmente es una forma, al final, cuando no se encuentran canales adecuados de paz, de diálogo, ¿no es cierto?, de poder de alguna forma resolver problemas de fondo, se generan elementos de violencia. Y ahí un tema no menor, ¿eh? Yo creo que es súper importante porque aquí a la OLP, que supuestamente es el sector, ¿no es cierto?, más prudente, un poco citando Santo Tomás, para no irnos, ser parte de la cultura que nos han dado, digamos, los españoles, digamos, se está quitando el poder. Hoy día, digamos, está siendo sobrepasada, digamos, por Hamás. De alguna forma la OLP se está quedando sin capacidad de mando, se está quedando, su presidente está quedando sin capacidad de diálogo. El diálogo hoy día se está tratando de hacer con Egipto y hoy día no están los hermanos musulmanes. Entendiendo cuando hablan de la OLP, de lo que luego se llama la Autoridad Nacional Palestina, porque la OLP era la Organización para la Liberación de Palestina, y que surge precisamente a partir de los acuerdos de Oslo, ya, digamos, con musculatura y como la conocemos pero el día hoy de se hoy. está quedando sin argumentos. Sin esa musculatura que tuvo en su Porque al momento. final de cuentas no está logrando lo que es un poco el objetivo, ¿no es cierto?, de la autoridad palestina, ¿no es cierto?, que es consagrar el Estado palestino, es transformarlo en un Estado que tenga capacidad, soberanía, ¿no es cierto?, y hoy día no lo está logrando, porque de hecho es un Estado, entre comillas, limitado, por ser bien benévolo en su forma de decirlo. Claro, porque Rodrigo dice, de hecho, la misma comunidad palestina, que no es real cuando se dice que realmente en el 2005 se le entregó autonomía de forma unilateral en la Franja de Gaza, que Ariel Sharon, que es además el que da el paso, entonces primer ministro, lo hizo con su que terminó arrinconando casi en 40 kilómetros cuadrados a indeseable, decía él, y dejándolos bloqueados completamente. ¿Tú te imaginas el costo político que tiene que haber sido para un gobierno en Israel haber desmantelado todos los asentamientos que ya estaban construidos? Asentamientos con los que yo estoy completamente en desacuerdo, pero pensemos en términos políticos, en el interno de un país, desmantelar a toda una población que ya estaba establecida, sacarla de ese espacio y decirle, esto lo estamos haciendo para devolver un territorio. Yo estoy de acuerdo que ese territorio evidentemente se devolvió, pero todavía hay control de parte de Israel a través de drones, a través de las patrullas, ¿cierto? Por supuesto, hay desconfianza y mientras no haya un proceso complejo y completo, probablemente las desconfianzas queden. Pero por lo menos territorialmente, ese es un espacio que se entregó de vuelta. Jamás, para ganar el gobierno en Gaza, tuvo un conflicto sangriento muy fuerte con Al-Fatah y murieron muchos palestinos de por medio, hasta que ellos se hicieron, digamos, con el poder. Pero voy al tema del síntoma, que me parece interesante dentro de la conversación. Si Hamás es un síntoma, ¿podríamos decir lo mismo de ISIS? Que en el fondo es este gran movimiento islamista que quiere tomar el control completo de Irak y de Siria. ¿Podríamos decir que Boko Haram es también un síntoma en África? Porque en el fondo, finalmente, los movimientos fundamentalistas islámicos tienen objetivos bastante comunes. Y en el caso de Hamás, si uno mira su carta de presentación, su misión, la destrucción del Estado de Israel es uno de los puntos más importantes. Entonces, entender solamente como síntoma y solamente como víctima de un Estado más poderoso a un movimiento integrista que trata muy mal a las mujeres, que persigue y mata a los cristianos, que es completamente homofóbico, me parece un poco reduccionista. Yo creo que aquí estamos hablando de una intención bastante más compleja de parte de Hamás, y yo también lo separo completamente de Al-Fatah, donde hay un sector moderado que sí quiere discutir y sí quiere paz y que sí quiere progreso y que está usando la plata para otras cosas. Ahora, esta que tú describes de Hamás, este comportamiento que tú haces, que es tu interpretación por lo demás, porque es bien bueno dejar claro eso, justifica el que exista este embargo hoy día, este bloqueo más que embargo, porque lo que dicen los palestinos es que los tienen bloqueados permanentemente, que están condenados a vivir en el subdesarrollo, que tienen más de un 40%
40% de pobreza. Estoy dejando de fuera todavía el tema de los bombardeos, de los ataques, y que la situación que viven hoy día de postergación completa, veíamos en el noticiero, en la edición central de 24 horas, además, la realidad que ocurre con el agua en la zona. O sea, que para ellos esto es imposible de avanzar si es que no se abren, no se levantan esas barreras, que lo tienen bloqueado por todos lados. Te pregunto a ti, Max. Es que una de las razones, eso te iba a contestar, una de las razones por las cuales Israel explica o justifica este bloqueo es precisamente por el tráfico de armas. O sea, mientras sigan llegando armas hacia Hamás desde, por el océano, desde Egipto, a través de estos famosos túneles que hoy día Israel está tratando de destruir, va a ser muy difícil, mientras no se corte efectivamente la llegada de suministros de armas hacia Hamás, que Israel pueda tomar la decisión de finalmente abrir el bloqueo. Tenemos, por otra parte, Jorge, una argumentación de Israel que en parte la mencionaba Rodrigo, y es que ellos no solamente están limitando en esta parte de la Franja de Gaza con Hamás, sino que tienen también esta otra realidad. ISIS en Irak, los 180.000 muertos que hay en Siria, la situación que se vio con la primavera árabe en Egipto y montones de otras razones también, y que por lo tanto se sienten de alguna forma, no sé si arrinconados, pero de alguna forma cercados con pensamientos completamente diferentes al de ellos. Sí, esta es una situación que hay razones para las razones. De nuevo te digo, han ocurrido tantas cosas que finalmente ya todos tienen excelentes razones para hacer lo que tienen que hacer. El punto, yo me siento hablando como una persona de la calle, como te digo, no pertenezco a ninguna colonia ni tengo una posición específica al respecto, pero hay razones para todo. Hay razones para el bloqueo, hay razones para quitar el agua, hay razones para eliminar gente, hay razones para matar civiles porque hay terroristas entre medio, también hay razones porque están bombardeando Tel Aviv. El punto es que como persona de la calle, como alguien que no pertenece, no tiene una trinchera, lo que yo veo, de nuevo, es el quinto ejército del mundo bombardeando población civil. Estoy viendo a 130, 140 niños muertos, estoy viendo a 600 civiles asesinados. Creo que, ¿sabes qué? Llegó el momento de abandonar, de verdad, aunque lo diga desde mi posición, que no vale nada, llegó el momento de abandonar esas razones sobre las razones y quizás en este evento, en el de hoy, por primera vez admitir que se les pasó la mano con lo que está pasando. Yo me gustaría comentar, a ver, mi posición es absolutamente cercana en algunos aspectos a lo que tú dices, Jorge, porque creo que si en algún momento alguna de las dos trincheras no para, esto no tiene ninguna posibilidad de parar. Y déjame agregarte una sola cosa. Sí. A mí me enseñaron desde chiquitito que si era yo más grande que el otro, tenía que dar el primer paso. Siento que acá hay una responsabilidad moral mayor del más poderoso sobre el más débil. Pase lo que pase. De verdad. A ver, a mí me carga trincherarme porque no es mi posición, pero hay ciertos temas donde quizás uno tiene que dar un paso hacia atrás. En este proceso de estas 2 semanas aproximadamente ha habido 2 intentos de una tregua, de una solución al conflicto mediada por Egipto, en que Hamás ha decidido no aceptarla. Entonces, yo creo que es importante poner todas las cosas sobre la mesa. Israel las aceptó, Hamás no las acepta. Para Hamás el juego de la violencia y de las muertes es conveniente, y para una parte de la extrema derecha israelí también. A mí lo que más me duele en este conflicto es que finalmente los que ganan son los extremistas. Y así como hay extremistas en la política israelí, hay un movimiento completo extremista y fundamentalista que es el que hoy día lidera una zona, digamos, del tema palestino, que es distinto a lo que pasa en Al-Fatah. Hoy día los que están ganando esta guerra son los que ganan con la sangre, son los que ganan con los extremos. Pero Jorge, yo me siento muy lejos de esa posición. Claro, Jorge te plantea lo que ya la comunidad internacional denomina la proporcionalidad del uso de la fuerza. Sí, pero yo ahí te doy otro argumento. Hoy día la Unión Europea, a quien fustigó fue a Hamás, a quien le exigió el cese del fuego fue a Hamás, la Unión Europea. Hay muchos países en Europa que no son exactamente proclives a Israel. Todo lo contrario, tienen posiciones mucho más de izquierda, son bastante antiimperialistas y sin embargo la Unión Europea hoy en el mundo dijo, señores de Hamás, paren con estos, ya no sé cuántos son, 1.800, 2.500, 3.000 cohetes lanzados, de los cuales, claro, una parte importante no ha caído porque hay un sistema de protección que ha desarrollado Israel, que tiene mucha tecnología para poder impedirlo. Pero, ¿qué queremos? En el fondo, que hubiera habido quizás, ojalá, 400 israelíes muertos y 800 del otro lado para decir que entonces sí el conflicto es menos asimétrico y por lo tanto hay uno que no es tan malo y el otro no es tan bueno.
es complejo este conflicto, Ya. pero yo creo que ambas partes tienen que parar, Sin duda. porque esto no tiene solución de esta manera. Yo creo que la paz es la única manera, y la coexistencia, que es una palabra que de hecho me gusta mucho, porque paz suena un poco romántico, coexistencia es bastante más pragmático. Y la solución es política, no es militar. De la que Aquí vamos no a va a hablar, haber solución militar. de la que Solución vamos a hablar en un militar no va a segundo haber. más. Me tiene pedido la palabra Mladen y ya me tengo que ir a la pausa, pero Sí, porque ya nos vamos a meter estamos viendo los orígenes, nos vamos a meter al conflicto actual luego de esa pausa, pero El Mladen. tema de fondo también es que hoy día jamás es respuesta a una situación determinada, digamos. O sea, y compararlo con los otros movimientos, yo creo que es un poco apresurado empezar a mezclar a todos los elementos que hoy día están actuando en el Medio Oriente. ¿Ah? ISIS, digamos, no representa a los suníes. Los suníes hoy día tribalmente en Irak son completamente distintos, no están todos metidos en el movimiento ISIS y algunos tienen diferencias importantes. O sea, hay una lucha contra los chiíes por no tener representación. Es un tema que, si bien hay un elemento, hay elementos, pero no es la única situación. Creo que el Medio Oriente es mucho más complejo que meter a movimientos que de alguna forma usan la violencia y meterlos todos juntos. Yo creo que ahí como que de repente buscamos un poco este sentido de los buenos y los malos, digamos, para poder explicar una situación. Ahora, el tema de Hamás, al final de cuentas, mira, el tema tal como Al-Fatah hemos terminado las conversaciones de Oslo en el 93, fue capaz de reconocer a Israel, ¿no es cierto? Y haber financiado, y haber estado en actuaciones violentas, muy violentas, incluso lindando, digamos, con cosas, digamos, que podrían haber sido catalogadas de terrorismo, reconoce al gobierno de Israel. Lo que pasa es que hoy día en la zona de la Franja de Gaza es una zona de verdad paupérrima, ahogada. La gente está ahogada en pobreza, ahogada, ¿no es cierto?, en cesantía, ahogada, ¿no es cierto?, en bloqueo, está ahogada. Y ahí encuentra un excelente caldo de cultivo el elemento más extremo, el elemento más fundamentalista. Y en ese sentido, digamos, yo creo que de alguna forma, en la medida que eso no logre una solución, que eso no logre de alguna forma romperse, van a seguir viniendo oleadas. Recordemos que esta es la tercera, digamos, gran intervención en la zona, digamos, no es la primera. O sea, y vamos a esperar una cuarta. Y ese es el tema. Entonces, al final, ¿dónde se rompe este círculo? Porque es un círculo vicioso, de suma cero. Porque en la medida que se irrumpe con violencia, va a generar más violencia. Y no es por ser conspiranoico, pero la verdad es que hay un sector de Israel al que le conviene que la violencia continúe también. De lo que está ocurriendo hoy vamos a hablar de vuelta a la pausa, una pausa a la que nos vamos a ir, sin embargo, con imágenes también, observando esos testimonios que recogimos precisamente en la zona en conflicto. Describen lo que ocurre en Gaza, describen lo que ocurre también en Israel y cómo la población civil finalmente es la que está recibiendo el comportamiento y este enfrentamiento entre las partes. Me muero de miedo tener que... Ahora mi marido no estaba fuera de Israel. Y pasé muchas noches sin dormir porque tuve que poner colchón en el pasillo pensando que cuándo va a llegar la sirena fortísima y verle la cara de miedo a mis hijos y tener que sacarlos de la cama y ponerlos en el suelo y tirarme encima de ellos para protegerlos. Da mucho miedo. Y estoy orgullosa del ejército israelí que sí, que nos defiende. Ya están muriendo muchos soldados. Lamentablemente tuvieron que entrar por tierra ahora porque por aire no estaban llegando a los lugares donde estaban los armamentos del Hamas. Da miedo. Ahora parece que la próxima semana mi marido va a tener que ir al ejército. Así está. There have been more than 570 people killed, around 3,500 injured, and almost 100,000 people displaced. Israel has been targeting civilian houses, schools, hospitals, mosques, and even centers for handicapped people. The UN has reported that more than 77% of the casualties have been civilians. Israel has been committing massacres against the civilians around the areas near the borders by killing them and burying them under the rubble without allowing any paramedics or ambulances to get there. Israel has been targeting ambulances, has been killing children all over the areas of the Gaza Strip. We have been living in fear for the past 2 weeks. We can't go out. We're running out of food. We're running out of fuel. We're running out of medical supplies. We're under siege. Everywhere is blocked. They've been warning us of everything, and we can't leave. We can't go anywhere. We've had enough of this, and I can't really take this anymore, and no one can take this anymore. So please, let's end this sooner than later.
y nunca en mi vida había sentido una angustia tan grande. Agarré a nuestro hijo y salimos corriendo a la casa de la vecina, porque acá no tengo ninguna pieza blindada donde esconderme. Le tocamos la puerta desesperadamente. Nunca en mi vida había sentido una angustia tan grande como la que sentí ese día, y como la que sigo sintiendo cada vez que suenan las alarmas acá, que son todos los días. Tengo a mi hermano, que es reservista en el ejército y que hace una semana atrás también lo llamaron. Tengo a mi sobrino, que mañana se enrola. Y rezo todos los días para que a ninguno de nosotros y a ninguno de todos los que vivimos acá nos pase algo. Porque es muy angustiante vivir así todos los días, escondiéndote. Yo solo quiero la paz. In my life, I've gone through 2 wars, and this is going to be the 3rd war. I've been looking for a minute or 2 of silence without the sound of bombardments and airstrikes to record this video, and so you can hear me clearly. So I can say that this war is really harsh. We get electricity for a few hours a day. We're short on food, we're short on water. We can't get out of the house. I haven't been outside of the house for 15 days since the war has started. And as you can see, like, my hair is all long and frizzy, my beard is growing. So every minute or so we hear heavy airstrikes on God knows where, on civilian houses. It's been really rough. I cannot concentrate on anything. I cannot prepare for my college since it's just 1 year away. It's really the sounds of missiles give you that feeling. Are you gonna live? Are you gonna die? Before a missile hits a place, you hear shh. You never know. It's only 1 second, and in this second you say, is it gonna hit me or not? Am I gonna live or not? And this feeling you get every single time an airstrike hits. So I don't know how I'm standing this. And so I want to thank everybody who's listening to me, and I'm really happy to have the chance to get my voice heard. Ese último testimonio, de hecho, lo conseguimos hace menos de una hora y lo tenemos aquí también en este programa del Informante, donde seguimos conversando y abordando en las distintas miradas también cómo se interpretan lo que está ocurriendo hoy en la Franja de Gaza y en general en el Medio Oriente, pero me voy a seguir concentrado, Mladen Yopo, en la Franja de Gaza. Si es posible, para quienes lo ven con mucha distancia, que describamos cómo se vive en este lugar, porque los mismos palestinos, los palestinos en Chile incluso han hecho la descripción de que estamos hablando aquí de una zona que igual tiene una universidad, que tiene colegios, pero que al mismo tiempo tiene que estar siendo permanentemente reconstruida, tiene en promedio un bombardeo, digamos, o una incursión de esta naturaleza, probablemente no como la estamos viendo ahora, pero uno al año, o sea, de enfrentamiento. Lo terrible es que la normalidad en Gaza es un momento de tensión, de guerra, de conflicto, digamos. No es la normalidad que nosotros entendemos aquí, que alguien salga, toma la micro, se va a la universidad y llega y vuelve adecuadamente, digamos. Ellos están en una constante presión, están en una constante militarización con Hamás adentro, pero además por las presiones, por el cerco que de alguna forma tienen. Ellos, como decías tú en un inicio, ¿no es cierto?, están de alguna forma bloqueados en toda su frontera. Por ejemplo, una de las peticiones de Hamás ahora es que le dejen un estrecho para que sus pescadores puedan salir a pescar. En este momento no pueden salir a pescar. Es decir, no tienen comida, digamos. De verdad no tienen comida. Hay gente que está pasando hambre. La gente hace la vida normal. En las guerras la gente trata de hacer la vida lo más normal posible. Pero sin embargo el Estado es un estado de guerra. Y de hecho los niveles de tensión, los niveles depresivos, los niveles de enfermedades psíquicas son altas, digamos. O sea, no es un tema menor. En Gaza, a pesar de que se trata de hacer una vida normal, no hay una normalidad. Y ese es el tema de fondo. Por motivos muy distintos, desde el bloqueo,
desde, ¿no es cierto?, hoy día, bueno, con los bombardeos, para qué decir, pero también por el tema, ¿no es cierto?, interno de la propia Gaza, ¿no es cierto?, de su conformación, de estar, digamos, hoy día de alguna forma gobernado por un grupo que de alguna forma está en permanente conflicto. Es decir, genera una situación de tensión permanente. Ya, y por lo mismo entonces sería bueno que describamos también otra parte del escenario, porque estos habitantes de Gaza fundamentalmente sobreviven, porque esta es la realidad, sobreviven con ayuda humanitaria, la que puede entrar, porque además con este bloqueo, y quiero saber si aquí alguien tiene alguna opinión distinta a lo que voy a decir ahora, pero por lo menos lo que ellos mismos describen es que el bloqueo es tal, porque el argumento de Israel es que los tienen bloqueados porque a través de la ayuda humanitaria eventualmente podrían colarse armas, y esa es la razón por la cual los tienen bloqueados, pero como sea, es la ayuda humanitaria fundamentalmente de la que viven, pero también salarios de palestinos que trabajan cruzando la frontera hacia Israel, que esa es otra realidad también que se suele pensar que no ocurra, pero sucede. Tú estuviste ahí, tú viviste ahí. Sí, de hecho, quisiera complementarte que si parte importante de la plata que recibe Hamás y que ha invertido en algunos túneles subterráneos, que yo he visto algunas imágenes que son bastante impresionantes, ese cemento que está invertido en esos túneles y la inversión en cada uno de esos cohetes que han sido arrojados, si esa plata destinada en el fondo a combatir al enemigo máximo, ¿no?, que es el Estado sionista y al que hay que destruir, se invirtiera en la población, sin duda que a pesar del bloqueo y a pesar de todos los problemas que tiene Gaza, que sin duda se parece bastante a un tipo de gueto, sería bastante mejor. La pregunta que hay que hacerse también es por qué los líderes de una población tan importante, con tantos millones de habitantes en tan pocos metros cuadrados, ni siquiera han construido túneles subterráneos para que la población se protege cuando este enemigo declarado ataca o ataca de vuelta. No, ni siquiera quiero entrar en la confrontación. Hay una gran parte de la inversión recibida, sobre todo de países como Irán, que se invierte en los cohetes que se mandan a 160 kilómetros de distancia. Entonces no son cohetitos de juguete, como dice alguna gente, en túneles subterráneos y en toda una infraestructura de guerra. Porque ese dinero no está invertido en la población. Déjame preguntar aquí, Jorge, ¿tú tienes conocimiento, o si alguien tiene conocimiento de qué es lo que la población de Gaza opina respecto de Hamás? No en particular, pero sí me gustaría comentar. Es que creo que es importante para efectos también de la descripción que ustedes están haciendo de Hamás, porque pareciera que da la sensación de que hay más o menos coincidencia del comportamiento siempre de Hamás, pero la pregunta es, ¿qué opina la población que vive en Gaza, Palestina, de este grupo? No hay una... Déjame preguntarle a tu Samara antes de tu... Bueno, hay una adhesión importante a Hamás. Es que creo que también es bueno destacar eso. Y hay una adhesión muy importante punto, dado ¿no?, las condiciones que existen en Gaza, así que en el fondo la situación no es gratis, digamos. Gana Hamás, digamos, internamente elecciones, digamos, en Gaza, precisamente por la situación en que viven. Ahora, Cisjordania es un poco distinto, pero además tiene su muralla también ahí. Es que son territorios ocupados, de alguna forma, o son territorios, digámoslo de otra forma, con una libertad muy limitada, por decirlo en forma también benevolente. Es decir, ahí no hay una autodeterminación. Por muchas elecciones que haya, no hay autodeterminación. Y eso va generando también que la misma población vaya adhiriendo, digamos, a aquellos sectores que de alguna forma sienten que pueden provocar un cambio, porque hoy día no están viendo cambio, ¿no es cierto?, en el gobierno nacional palestino. No están viendo que están logrando sus objetivos. Entonces, eso implica que en aquellos territorios donde hay más, digamos, situaciones críticas, adhieran más a los sectores que de alguna forma... Max. Perdón. O sea, pero el problema es que en Gaza tampoco están logrando su objetivo. No, tampoco. Salvo que sea un suicidio. No hay un tampoco. objetivo político que se esté consiguiendo por esta vía. Imagínate la desesperación que tienen que tener en Tampoco. Es un Franja de A Gaza. mí una de las cosas que me sorprende de los testimonios que hemos visto es que da la sensación de que la población de ambos lados está tremendamente cansada y hastiada de la guerra. Y sin embargo no hay voluntad política aparentemente de ninguna de ambas partes para poder reencauzar un proceso de paz que finalmente pueda darles una vía de solución a este conflicto. Y yo me hago una solo pequeña pregunta. Israel entregó hace 9 años, devolvió Gaza, ciertamente tiene algún tipo de control importante a través de, como decíamos, drones y, digamos, patrullas marítimas. La pregunta es, ¿sería factible que algún Estado... Los palestinos dicen bloqueado. Ok, bloqueado, aceptémoslo. ¿Sería factible que algún Estado del mundo aceptara entregar completamente la zona geográfica, sin ningún tipo de control, a un Estado, digamos, a un territorio que está regido y gobernado por un grupo que dice que quiere aniquilar al que está al otro lado? Esa es la pregunta. O sea, ¿no es también fundamental que jamás cambie su carta de gobierno como en algún momento la OLP la tuvo?
pero se logró en la OLP hacer este cambio importante desde del deseo de la destrucción del Estado de Israel a querer conversar y aceptar los dos Dame un estados. segundo, Vlad, pero es posible, por otra parte, que pueda surgir el Estado palestino si es que la relación asimétrica que hay entre lo que ellos dicen es que es un pueblo ocupado y otro, un Estado que es soberano, que se ha instalado y que los tiene bloqueados, es una relación de asimetría total. ¿Puede surgir un Estado palestino si es que se encuentran en esa relación de asimetría al mismo tiempo? Si el primer paso ¿No es la reacción finalmente a esa asimetría lo que puede estar observando? Si el primer paso lo toma Israel, saca los asentamientos, entrega el territorio y lo que recibe a cambio, en el fondo, es la victoria política de un organismo llamado Hamas que quiere destruirlo y empieza a combatirlo con sus medios, que serán más pobres, pero sí también son muy dañinos, la pregunta ¿es factible? Entonces, claro, este es un tema tremendamente complicado donde además la religión tiene una responsabilidad tremenda. O sea, aquí en el nombre de Dios se están haciendo unas atrocidades espantosas y no solamente de un lado, digamos. Voy a hacer la pregunta entonces al revés, porque lo que argumenta Israel es que es muy difícil poder establecer algún tipo de diálogo realmente cuando efectivamente no hay un administrador que tenga el monopolio de la fuerza, sino que son distintas milicias las que eventualmente tienen los distintos controles de la zona en la que se encuentran los palestinos. Esa es la argumentación que se esgrimió también desde Tel Aviv. El juego suma cero, pero yo encuentro un argumento que dices tú que es muy cierto. Aquí el que tiene más fuerza es el que tiene que dar un poco más en ese sentido. Y cuando se logra el acuerdo es porque hay paloma y no halcones en el gobierno. Hoy día hay halcones, digamos. En el caso del gobierno de Israel hay halcones, sectores muy fuertes que logra hoy día incluso más. O sea, Sharon no era exactamente una paloma, pero... No, estoy hablando fundamentalmente de cuando estaba Rabin. Cuando se acuerdo, yo pensaba en la tú hablaste de la cosa de la OLP, digamos, el acuerdo del 93. Pensaba que te referías a la evolución de Gaza, disculpa. Tú querías decir algo, Jorge, y luego quiero preguntar precisamente porque lo mencionamos aquí varias veces, pero sería bueno que nos metiéramos de lleno a lo que pasó a comienzos de los 90. Algo quería apuntar de lo que estábamos conversando sobre... Quería reforzar lo que decías tú, que a mí también me parece súper interesante y muy positivo que lo que se esté mostrando son testimonios de civiles, son testimonios de gente común, como la que estamos acá. No representamos a nadie, no estamos en trincheras opuestas, ni mucho menos. Y lo que pasa es que ambos tienen miedo. Lo que pasa es que ninguno habla de los malditos palestinos ni de los malditos israelíes, al menos en los testimonios que hay. Lo que hay son dos partes cansadas. Quizás sí, la única diferencia está en esta simetría de la fuerza, porque mientras unos hablan de miedo, los otros están hablando de muertos. Mientras unos hablan de pueden morir soldados, los otros tienen compañeritos de escuela que han muerto. Creo que el tema clave está en esa simetría de poder. Creo que el tema clave está en que el mayor, el más poderoso, asuma el rol que le compete en este Pero ¿cuál es ese rol? ¿Qué es lo que debiera hacer Israel? ¿Cuáles son los primeros pasos que debiera dar? Aceptar... Bueno, yo creo que el primer paso aquí es una tregua. O sea, de alguna forma generaron que sean 6 horas o 10 horas o 24 horas, primero de inactividad militar. 2 treguas que Israel ha aceptado, pero jamás no. Segundo. Perdón que te interrumpa, que es una cosa, ahí está entre los dos. Pero además generar ciertos elementos básicos, ¿no es cierto?, donde la población de Gaza pudiese recibir, ¿no es cierto?, algún tipo de ayuda con verificación internacional como quieran. Yo creo que ese es un tema número. Y en más allá de ese proceso de tregua, dices tú, esa ayuda que sea permanente en el tiempo, porque la argumentación es que la ayuda le cuesta recibirla porque están bloqueados. Exactamente. Y creo que también es importante también dar algunos gestos. Uno puede hacer gestos desde liberar a algunos prisioneros considerados no vitales, digamos, o no... generar predisposiciones que vayan generando una actitud de cambio y vaya desmontando ese sentido de odio, de ira acumulado por tanto tiempo. Y un papel fundamental que aquí tiene que ponerse los pantalones largos la comunidad internacional, que de verdad no ha hecho nada, ni antes ni ahora. Por lo que me lleva a recordar entonces lo que ocurrió a comienzos de los 90 con este acuerdo de Oslo, que es el que hemos mencionado en varias oportunidades, donde jugaron un rol bien importante también figuras, bueno, el líder de Egipto en ese momento, pero también el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que tuvo también un rol bastante activo, Shimon Peres, el canciller en ese momento de Israel, y con Yasser Arafat e Isaac Rabin. ¿Es, a juicio, pregunto aquí en la mesa, el momento donde se estuvo más cerca realmente de conseguir una paz duradera en el Medio Oriente? ¿Alguien se atrevería a decir eso? Digo, después del 48. El momento que se estuvo más cerca, sin duda. O sea, es el único proceso en el cual ha habido algún resultado positivo. ¿Dónde se avanzó? Donde hubo algún avance. Ya. Y se podría interpretar también que la responsabilidad de ese fracaso es culpa de Israel porque a Isaac Rabin, primer ministro, lo asesina un israelí. Yo lo que te puedo sí asegurar de lo que estás diciendo, que una de las grandes vergüenzas en la historia de Israel es que un
una persona del mismo país haya asesinado a un líder tan importante como ese. A mí me da una vergüenza tremenda, pero sí sigo creyendo en una parte importante de la democracia israelí cuando veo que ese tipo está en la cárcel y que probablemente no va a salir el resto de su vida. Y en ese sentido, a veces las cosas malas que vemos justamente son parte también de la diversidad. Pero sin duda que eso fue responsable de afectar un proceso que tenía altas expectativas. Hago la pregunta porque la crítica que surge siempre desde la comunidad internacional es que este proceso se truncó por la muerte de Isaac Rabin, asesinado por un fanático judío, pero que la reacción siguiente a la muerte de Isaac Rabin, cuando se designa el siguiente primer ministro, figura que conocemos hoy día porque es la que ocupa el cargo, de hecho, de primer ministro hoy en Israel, terminó por retroceder en lugar de haber intentado seguir avanzando con los palestinos. Y por lo tanto terminó pagando el proceso de paz. Eso es cierto. Efectivamente, el proceso de paz se vio muy golpeado por la muerte de Rabin y por el hecho de que la muerte de Rabin hubiese sido provocada por un ciudadano israelí de origen judío. Pero también es cierto que el otro factor que explica el por qué el proceso de paz terminó por fracasar finalmente y hoy día está prácticamente postergado es la división del liderazgo palestino, que es otro factor muy importante. Que me lleva a preguntar también cuánto de responsabilidad en su momento pudo haber tenido Yasser Arafat, que después de haber alcanzado este proceso y ante la persistencia de Israel que se le pedía que condenara el comportamiento de Hamas, Yasser Arafat explícitamente no condenaba el comportamiento militar o violento, extremista de ese movimiento. Pero desarma algunas brigadas, por ejemplo, Septiembre Negro, la OLP lo desarma, digamos, desarma algunos elementos que de alguna forma generan violencia irracional. Pero más allá de eso, quizás es interesante en este último tiempo, desde abril a la fecha, el gobierno de unidad palestino, o tratando de formar un precario gobierno de unidad, como desconocido de alguna forma. Y eso también es un elemento no menor. Yo creo que en la medida que se reconoce que hoy día el pueblo palestino no es solamente la gente que vive en Cisjordania, o no es solamente Al-Fatah, o no es solamente el gobierno, ¿no es cierto?, que hoy día es reconocido, sino también es parte de Hamas. Yo creo que es un tema de un avance importante que hay que dar, es un paso que hay que dar. Porque si no se da ese paso, yo no puedo negociar con uno y no negociar con otro. Porque al final aquí hay una reivindicación que es nacional. Y la nacionalidad está representada en estos dos sectores. Entonces, yo creo que aquí, si bien mira, si esto parte fundamentalmente por un lado por el desconocimiento, digamos, de este gobierno en la medida que está Hamas en el gobierno, en parte. Y las negociaciones se entorpecen ahí. Después viene el asesinato de los 3 jóvenes israelíes, ¿no es cierto? Y la posterior asesinato de un joven palestino. El cual, digamos, supuestamente se encontraron los culpables. Yo creo que ahí también se debería haber dado un paso frente a quienes asesinaron a los jóvenes palestinos, a los jóvenes israelíes, y haber buscado los culpables, digamos. Yo creo que en ese sentido hay que buscar, el gobierno o los liderazgos tienen que de alguna forma ejercer el sentido de justicia, ejercer el sentido de equidad, dar un sentido de responsabilidad interno, que eso no es un tema menor. Pero la globalidad, yo creo, vuelvo a repetir, aquí de hecho hay una situación completamente asimétrica. Y que de alguna forma, ¿quién tiene que de alguna forma? Porque el elemento de hoy día que tiene el poder, y tiene un poder global, con bomba atómica, digamos. No estamos hablando con no solamente el quinto ejército, con economía, con el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Israel tiene el apoyo irrestricto. O sea, Israel es el principal aliado para la contención y para el ocupamiento del espacio geopolítico, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, es Israel. Y por eso Estados Unidos no va a abandonar a Israel, digamos, no lo va a abandonar de ninguna medida. Ha abandonado algunos gobiernos árabes cercanos o ha tenido otros aliados, pero es su principal. Tiene a la principal potencia, la única potencia que queda después de la Guerra Fría detrás, tiene que dar un paso. Tiene que de alguna forma ir generando elementos para ir generando predisposiciones positivas. Hoy día las predisposiciones son negativas y son predisposiciones de violencia. Ya, ahora, para entender bien esto, porque lo que ha planteado Hamas es que va a cesar su ataque una vez que se cumpla el término del bloqueo y la liberación de los presos palestinos. Por lo tanto, podría ocurrir eventualmente también en este escenario que ustedes están describiendo que Israel cese sus ataques y Hamas continúe bombardeando Tel Aviv, Haifa y otros lugares. Bueno, lo que tiene que hacer Israel es recuperar la altura moral que ha ido perdiendo en estos años. Lo que se ve es una pérdida de esa estatura en la gente, en los medios. Todo el mundo está viendo que Israel lo que tiene son excelentes razones para matar civiles. Súper buenas razones. Hasta, oye, sí, está bien bombardear ese lugar porque ahí había terroristas. Lo que hay que hacer es recuperar esa altura moral y eso se va a recuperar dando un paso, que no lo va a dar quizás jamás. Y si lo da y jamás no reacciona, mayor rédito moral va a obtener. ¿Sientes que perdió altura moral Israel?
Te lo pregunto porque la comunidad internacional parece que mayoritariamente a estas alturas ya ha establecido que la desproporción de la fuerza es lo que ha quedado registrado. Esto no tiene que ver con mayor publicidad de prensa, porque además uno podría empezar a discutir sobre quiénes son los propietarios de la prensa, por ejemplo, en Estados Unidos, y tienden a asociarse más bien al mundo judío que al mundo árabe, y en fin. Y incluso en esas editoriales de esos diarios tradicionalmente más cercanos a la realidad judía se encuentra uno con más bien crítica a esa desproporción de la fuerza. De hecho, probablemente lo que ocurrió en una playa ahí en Gaza con la muerte de estos niños que estaban, según por lo menos el relato de algunos testigos, jugando fútbol y que les caen 2 misiles y que mueren, se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que Israel se equivoque de esa manera? O sea, te lo contesto con un muy práctico. Si los responsables de la muerte, solo como un caso específico de esos 4 muchachos jugando fútbol en esa playa, no son, digamos, ajusticiados por la justicia civil o por la justicia militar en Israel y no recibieron un castigo, a mí me parecería que sería un ejemplo concreto de pérdida de moral sin ningún lugar a dudas. Hay mucha población en Gaza que probablemente podría no haber muerto si los métodos que se hubieran usado quizás hubieran sido un poco menos invasivos. Si tú me preguntas cómo, no lo sé, porque evidentemente es complicado. A mí el argumento de que Hamás usa su población civil como escudo humano, aunque lo comparto porque he visto videos que lo demuestran, no me parece suficiente justificación para poder decir, bueno, es que murieron porque lo usan como escudo humano. Entonces tendrán que arreglárselas como ejército ultra desarrollado en términos tecnológicos para poder hacer este tipo de invasión, eliminar túneles, eliminar centros de lanzamiento de cohetes, pero matando demasiada menos gente. O sea, no podemos permitir, yo no soy israelí, pero uno que en el fondo está por el lado judío tratando de apoyar, por supuesto, digamos, las partes, digamos, que son positivas y racionales, no puede permitirse entender que mueran esta cantidad de niños. Entonces yo soy muy crítico, evidentemente, con el método que se ha usado en este caso, pero no soy crítico completamente del origen del problema. O sea, si te tiran 1.500 cohetes, algo tienes que hacer. Tu población te exige una respuesta. Pero evidentemente la pérdida de vidas humanas y de niños específicamente afecta, sí, la moralidad de un Estado, sin duda. Voy a dejar plantear esta pregunta entonces, Max, porque me tengo que ir a la pausa, pero si es Israel el Estado más fuerte en este conflicto y tiene como aliado al Estado más potente del mundo, Estados Unidos, ¿cómo es posible que entre los dos no hayan logrado generar una mayor presión internacional para caer sobre el comportamiento en la Franja de Gaza? Dejo plantear esta pregunta, que es probablemente la que muchos de la comunidad internacional también se van a estar haciendo en estos momentos. Vamos a la pausa en El Informante, volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en El Informante, programa para abordar la crisis que se vive en la Franja de Gaza y en general la situación entre israelíes y palestinos. En la parte final, intentando acercar de alguna manera una mirada hacia qué podríamos esperar. Yo dejaba planteada a ti, Max, la pregunta de si el Estado de Israel es un Estado más fuerte y es aliado de Estados Unidos, el Estado más poderoso, en teoría, al menos en teoría, en la práctica, en la comunidad internacional. ¿Por qué esos dos estados no han logrado entonces generar algún tipo de presión ante esa misma comunidad para poder controlar el comportamiento de Hamás? Bueno, yo creo que Israel está metido en el conflicto. Israel es una de las partes beligerantes y por lo tanto la mirada que tiene del conflicto es la mirada desde la lógica de la guerra, lamentablemente. Y por lo tanto aquí lo que corresponde más que Israel pueda lograr presionar a la comunidad internacional, es la comunidad internacional la que debiera presionar a las partes en conflicto. Finalmente. La pregunta es por qué la comunidad internacional ve este conflicto y no ha tomado finalmente... ¿Presionar cómo? Porque la comunidad internacional ya le ha dicho a Israel en casi todos los tonos, por lo menos diplomáticos, que tiene que cesar los bombardeos. Le ha pedido que la proporción de la fuerza, como es evidentemente marcada, tiene que cesar los bombardeos. Eso la comunidad internacional se lo ha dicho y se lo ha dicho varias veces. Claro, pero Israel, la respuesta que da es que no puede cesar los bombardeos si es que del otro lado de su frontera le están tirando misiles constantemente. Y que ningún país en el mundo acepta que desde el otro lado de su frontera le disparen indiscriminadamente misiles y no tenga derecho a responder militarmente. Voy a una cuestión práctica entonces, Mladen. ¿Cómo se avanza en una solución en la que las partes tienen sus posturas bastante claras? Han fijado su posición y pareciera que no se van a mover de ahí. Yo no tengo tan claro que la gente no se mueva a sus posturas, digamos. Lo vimos en las conversaciones del 93, digamos. Y creo que hay un cambio sustancial. En ese momento era la OLP. El reconocimiento del Estado de Israel, cuando de alguna forma planteaba destruirlo, yo creo que es un cambio sustancial y creo que Isaac Rabin hizo un gran papel al interior, digamos, poder aceptar y entregar, digamos, empezar a negociar temas que eran más de fondo. Yo creo que ese es un tema fundamental. Yo creo que hay distintas fórmulas. Primero que nada, yo creo que hoy día la opinión pública juega un papel fundamental.
Hoy día, en la medida que hay redes, en la medida que la opinión pública está empoderada, de alguna forma, tiene capacidades de sanción, desde consumir productos, ¿no es cierto?, hasta presionar a los gobiernos para que tomen ciertas actitudes de votos contrarios, suspensión de relaciones. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones, digamos, de políticas, de alguna forma, no diría de coacción, pero de alguna forma de presión, que de alguna forma pueden influir en este ámbito. Yo tengo la impresión que en los bloques, en el caso de la Unión Europea, UNASUR, en el caso de América Latina, no sé, la Unidad Africana, saquen declaraciones, hagan temas, digamos, de alguna forma van a presionar. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, yo creo que aquí, de alguna forma, hay que jugar con los vecinos. Los vecinos sé que están todos en problemas, Siria está en problemas, Egipto está en problemas, claro. Irak, Irán, todo, pero hay que jugar con los vecinos. Los vecinos algo tienen que decir en limitar, en preponderar, en suavizar, en buscar fórmulas que de alguna forma permitan, ¿no es cierto?, ir generando condiciones para el diálogo. Hay que generar las condiciones para el diálogo. Y en ese sentido, Irán, por ejemplo, el caso Irak, o de alguna forma quizás está un poco más lejano por ser un régimen chií, digamos, en el fondo, pero igual también puede jugar un papel. Entonces yo creo que jugar con los vecinos es muy importante. Yo creo que también, ¿no es cierto?, lo que son los poderes emergentes, los países, ¿no es cierto?, como China no se ha pronunciado en nada. China es una potencia súper importante en términos de compra, de armamento, de todo tipo de situaciones. Rusia, que juega un papel importante, que ha tenido una influencia en la zona, también puede jugar un papel. Rusia está con su propio problema en este momento con Ucrania, digamos. Pero igual hoy día sigue apoyando a Siria, por ejemplo, y en alguna forma tiene algo que decir en el área. Entonces, yo creo que ahí un poco hay que generar las condiciones para el diálogo. Pero creo que esta cuestión tiene que partir fundamentalmente por Israel. Ahora, ¿qué podría pasar si, y vuelvo a una pregunta que hice anteriormente, se diese ese escenario de la comunidad internacional presionando a Israel dando un paso atrás, pero que se mantuvieran los ataques de Hamas? Ahí entra el cuarto factor, o el tercero, no sé, que es la comunidad. A mí, yo soy ingenuo, yo creo en el empoderamiento ciudadano, en la fuerza de la gente organizada. Y tengo la impresión que lo tenemos acá en la mesa incluso. Max y Rodrigo no están de acuerdo con esta situación de violencia, ellos están de acuerdo con la coexistencia pacífica, y tengo la impresión que en la medida en que esto se agudice, van a comenzar a surgir organizados a través de estas nuevas herramientas, como ocurrió en otros sitios en Medio Oriente, comunidades en ambos lados que empiecen a presionar también para alcanzar que hagan el override a sus autoridades para alcanzar un acuerdo, porque esto honestamente no da para más. Me gustaría, en la parte final ya de esta conversación, aquí en la honestidad también de la respuesta de ustedes, si realmente creen que Israel reconoce a la contraparte como un pueblo con el derecho a formar su propio Estado soberano, con su propio territorio. Y como lo ha planteado también un porcentaje importante de la comunidad internacional, recuperando la tierra desde el año 48, la que estableció Naciones Unidas. Eso no es necesario decirlo como una opinión. La mayoría de las encuestas que yo he leído, por lo menos de Israel, a nivel de población civil, hay un porcentaje mayoritario que está de acuerdo con que haya dos estados, digamos, independientes, pero evidentemente con ciertas condiciones de seguridad. Pero la población israelí, no olvidemos que Israel tiene una población que siempre ha sido más o menos mitad de centro izquierda y mitad de centro derecha. Hubo una inmigración rusa muy importante que cambió un poco el balance hacia el lado, digamos, derecho, porque llegó una población que era muy anticomunista y eso hizo un cambio, digamos, dentro de la política israelí en los últimos 30 años. Pero en general ha sido un país con una centroizquierda muy potente, y en ese sentido sí hay un porcentaje mayoritario de la población que no solamente quiere, sino que entiende que es la única forma de vivir en paz en el futuro. O sea, ya esto ni siquiera saquemos los motivos bondadosos o de misericordia o de una cosa de idealismo. No, aquí lo que es práctico y lo que es conveniente, por muchas razones, incluida la demográfica, es que Israel sea un Estado, Palestina sea otro Estado y puedan convivir de la mejor manera. En las fronteras de 1948. En las fronteras del 48, en las fronteras en las que se logra acordar con las Naciones Unidas, pero en el fondo con una frontera que sea... no sé exactamente con cuál frontera, Juan Manuel. Ese es un tema geopolítico que no te puedo contestar. Max, porque sí hay países, incluyendo Chile, que están fijando su posición al respecto.
y digo Chile, no este gobierno, incluso el gobierno anterior, el de Sebastián Piñera. O sea, yo parto de la convicción de que aquí, más allá de las opiniones que tenga en algún determinado momento la opinión pública israelí, la opinión pública palestina, la convicción clara es de que aquí este problema no tiene otra solución que una solución diplomática, política, negociada, que pasa necesariamente por la existencia de dos estados con seguridad, con límites garantizados, reconocidos internacionalmente, con autonomía. Y no hay más alternativa. O sea, aquí o el proceso de negociación se reinicia en algún momento, o la única alternativa a la coexistencia es mantener una situación muy similar a la que tenemos hoy día. No hay más alternativa que una negociación política, y esa negociación política se va a iniciar ahora, en 5 años más, en 10, cuando sea. Pero inevitablemente la única solución que tiene este conflicto es dos estados a través de una negociación diplomática. ¿Que debería encabezar quién? Que debiera encabezar Israel, la autoridad palestina, la autoridad que esté en Hamás en ese momento, si es que Hamás tiene la predisposición a reconocer que el Estado de Israel tiene derecho a existir, cosa que hoy día no reconoce. Es muy difícil sentarse a la mesa con alguien que te dice yo no me puedo sentar a la mesa contigo porque te niego el derecho a existir, que es la situación en la que estamos hoy. Última pregunta, Mladen, las Naciones Unidas, porque ha quedado también bastante en entredicho, ha tenido 2 episodios muy violentos en las últimas semanas. Ucrania, en la caída de este avión 777, y por otra parte lo que está ocurriendo aquí, y que pareciera el Consejo de Seguridad ni siquiera estar a las alturas para poder tomar decisiones resolutivas importantes, categóricas, prácticas, que tengan algún resultado visible. El Consejo de Seguridad de alguna forma responde a lo que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto, de mi punto de vista, está relativamente obsoleto. De alguna forma no está dando cuenta de lo que es el poder mundial actual. Es decir, países como India, como Brasil, otros continentes, digamos, deberían tener algún nivel de representación. Claro, creo que nuestro subcontinente, tú dices como miembro permanente, sí, no permanente, porque Chile es miembro no permanente. Sí, pero además hay que democratizar en general Naciones Unidas, digamos. Naciones Unidas depende mucho de al final quién pone los recursos en una serie de términos. Pero creo que en general está en deuda. Ahora sí lo que sirve Naciones Unidas, y por cierto que tiene un grado de legitimidad todavía, y segundo, es un foro importante de diálogo, el principal elemento multilateral donde los países pueden buscar algún nivel de consenso en el fondo para buscar soluciones pacíficas. Además puede prestarse para poder legitimar o poder verificar lo que son elementos de tregua o de paz a través de las fuerzas de paz, por ejemplo. No usar lo que son las fuerzas armadas o elementos armados propios, digamos, y usar Naciones Unidas como elemento de alguna forma que verifique en la zona, ¿no es cierto?, y juegue un rol un poco más importante para poder de alguna forma plasmar y poder asentar lo que es una tregua para poder seguir con un diálogo más fructífero. Les quiero agradecer a los 4 que hayan conversado con nosotros aquí, Rodrigo. ¿Puedo hacer un comentario chiquitito? Haga el comentario. Es una de las razones más importantes por las que quise también venir hoy día. Hace poco menos de 2 semanas, cuando partió este conflicto, yo desarrollé en Twitter una idea, un proyecto que es @coexistchile, que la idea es aglutinar a todos los judíos palestinos que viven en Chile y también a toda la comunidad que quiere integrarse para mostrar todas las opciones que tienen que ver con la coexistencia, con la paz y con la armonía. Me ha tocado, gracias a esto, conocer un montón de proyectos que ya existen hace mucho tiempo y otros que están naciendo. Proyectos como Salam Shalom en Facebook, que ya tiene 3.000 seguidores en muy pocos días. Proyectos que llevan bastante tiempo, como ProPaz Pi, de P de Palestina y de Israel. ¿Cuál es la respuesta que has encontrado en los grupos palestinos? Mira, he visto a mucha gente de ambos lados sumarse a varias de estas iniciativas. He visto a mucha gente agradecida de encontrar espacios donde poder expresar justamente este deseo de fin a la violencia, al asesinato de niños, al lanzamiento de misiles. Yo creo que acá la coexistencia, digamos, es la única opción posible y hay mucha más gente pensando en esa coexistencia a la que creemos. Y las comunidades judías y palestinas de Chile históricamente han tenido una maravillosa relación. Últimamente se ha atrizado y creo que no hay que dejar que algunas personas que tratan de sembrar la violencia entre estas comunidades nos logren separar. Hemos sido socios comerciales, nos hemos casado entre nosotros. Yo mismo tengo una pareja de apellido Gendelman Ales, que son judíos y palestinos, tienen una preciosa familia. Tenemos decenas de ejemplos de integración, de armonía, de amor, de cariño entre palestinos y judíos en Chile, en un país que nos ha dado una maravillosa oportunidad para poder desarrollarnos. Todos escapábamos del fondo de alguien que nos estaba persiguiendo, judíos que llegaban de los pogroms rusos, palestinos que escapaban de distintos tipos de imperios. Entonces, por favor, coexistencia,
tenemos muchas posibilidades de hacer cosas juntos. Gracias, Rodrigo. Max, muchas gracias por haber estado aquí. Mladen, muchas gracias también. Jorge, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este capítulo del Informante. Mañana, 11 de la mañana, nos juntamos en la mañana informativa por el canal 24 Horas y a las 9 en la edición central de 24 Horas. El próximo martes, recuerden que el programa va media hora más temprano porque ustedes saben, hay nueva programación en el horario prime. Vamos a partir como un cuarto para las 20 para las 11 de la noche. Así que no se lo pierda. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches.